Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, que Dios los bendiga. Un gusto para mí volver a compartir con ustedes, hoy grabando desde las instalaciones de la Universidad Latina de Costa Rica, ubicada en el Paseo Colón en Torre Mercedes. Hoy traigo un tema muy interesante y va a ser bastante dinámico, por eso es que ven una pizarra al fondo, porque vamos a hablar de gasto público, cómo reducir el gasto público. Ahora que Costa Rica se encuentra en una etapa de transición por el plan fiscal. Conmigo compartirá el economista Daniel Zúcar, el cual muy amablemente me regaló su tiempo y con el cual vamos a aprender de verdad cómo se reduce el gasto público desde el punto de vista gobierno. De verdad, gracias por estar con nosotros y espero que sea de todo su agrado. Ahora sí, estoy con el especialista, el hombre que ustedes ven en redes sociales, el hombre que nos explica con papelitos y en palabras ticas los problemas que presenta la economía en nuestro país. Daniel, demasiadas gracias. No, al contrario, Jorge, muchas gracias a ti por estar acá en la Universidad Latina y darme espacio acá en tu programa para poderles llevar esa educación financiera que puede cascadear en la parte personal, por supuesto corporativa y, por qué no, hoy que estamos hablando en la parte de la función pública o los gastos del gobierno como tal. Ayer estaba en una muy bonita charla y la persona que estaba conmigo, don Ricardo Toledo, me decía, no puede haber una reestructuración económica sin antes reducir el gasto. ¿Es cierto? Mira, lo que pasa es que acá hay un tema del huevo a la gallina, pareciera así, ¿no? A veces uno dice, ¿por dónde empiezo a tomar una decisión? Y cuando yo estoy dando clases a mis estudiantes, yo siempre les digo, el problema grande, el problema macro, que en este caso se llaman las finanzas públicas, imagínense que son las finanzas de una casa, ¿no? De la casa de cada uno de ustedes y de cómo llevar la solución de su casa a algo más macro. La diferencia, por supuesto, es que en la casa a veces mandan 1 o 2 personas y la toma de decisión es más rápida y cuando ya te estás haciendo más grande, nivel corporativo o nivel gobierno o nivel función pública, obviamente hay muchas manos que se meten en el caldo y por supuesto empieza a trabarse el tema de la toma de decisión. Pero al final, si uno lo ve como si fuese algo de la casa, uno diría, wow, es fácil, pareciera que es fácil, simplemente es tomar decisiones y no existe tomar decisiones correctas porque lo correcto solamente el tiempo te lo va a decir. Uno pudiera minimizar el riesgo a la hora de tomar decisiones, pero lo que sí está claro para todos los que nos están viendo es cuando uno va a tomar una decisión, ya sea de recortar o de implementar o de incrementar o de reducir, dependiendo el verbo de tantos que existen, es sencillamente mitigar el riesgo de no tener impactos, obviamente, secundarios a ese tipo de decisión. Todo esto que te acabo de decir, por supuesto, cuando estamos hablando de recorte en el gasto público, tiene que ver con un impacto social, porque puede haber un desempleo, cierre de instituciones, recortes en programas sociales, etcétera. Entonces, obviamente, van a haber siempre consecuencias aledañas a la decisión. Vivimos momentos de angustia el año pasado, antes de aprobar el plan fiscal. De hecho, se aprobó de una manera de emergencia. Pero siempre estuvo la discusión en la Asamblea Legislativa y con el gremio y las cámaras y todo el sistema financiero acá, de que no podíamos tener un plan fiscal si no combatíamos la evasión y no reducíamos el gasto del gobierno. Bueno, te voy a explicar, ya que estamos en una... Mira, nosotros tenemos algo así para todos los que nos están escuchando y obviamente improviso en el sentido de tener la gráfica sin ponerle números. Nosotros tuvimos en el 2008 algo que era cero. Cero en el sentido de que los ingresos y los gastos prácticamente eran iguales, entonces eso se llamaba ni déficit ni superávit, para ponerlo algo fácil. Yo tengo acá unos egresos que son obviamente los gastos, pero mis ingresos, los que fueron tributariamente recogidos, más lo que obviamente el esfuerzo que se tiene que hacer, empezaron a abrirse por acá y estos serían los ingresos del gobierno. Este diferencial que está aquí es ese famoso déficit fiscal. Que hoy, para el 2018, estamos hablando hasta aquí, 2018, que son 10 años, se calculó en un 6% de la producción local. Estos son números del
Banco Central de Costa Rica. Por supuesto, aquí podríamos discutir si están bien, si están mal, pero al final es el dato que arroja el ente gubernamental. Ahí no puedo hacer absolutamente más nada que decirte cuál es el número, pero sí mostrarles a todos los que nos están viendo que en el 2008 había unas finanzas públicas muy sanas, porque estábamos prácticamente iguales en ingresos y en egresos, y que lamentablemente por alguna decisión que se tomó en este gobierno, y digo este gobierno para no tildar el presidente de ese gobierno, es el gobierno, porque recordemos que el gobierno, ¿me permites por favor? Claro. Es el poder ejecutivo, el poder legislativo y por supuesto tenemos el judicial. Estos son los tres poderes de la República que al final terminan decidiendo o tomando la decisión si va o no va a algún tipo de acción, ley, estrategia, etc. Entonces, en ese momento se tomó esa decisión de hacer una implementación que se llamó el Plan Escudo, y ese Plan Escudo le sumó 50.000 nuevos puestos de trabajo en la función pública, y que eso empezó a acarrear, lamentablemente, una brecha diferenciadora entre los egresos y los ingresos. ¿Es culpa de quién? No, esto no es un tema de culpa, es un tema de responsabilidades, en el cual en este momento había un entorno y hoy, 2018, hay otro entorno en el cual se tuvo que solventar. Y de hecho, cuando nosotros vimos la campaña electoral en el 2018, digamos así, en enero de 2018, 13 candidatos iban a la presidencia, 12 presentaron planes de gobierno, ¿no? Porque hubo un candidato que por un problema que tuvo ni siquiera ya quiso estar en la contienda, entonces se quedaron los 12, y estos 12 todos convergían en un plan fiscal que hablaba de la integridad de apalear los egresos y subir, obviamente, los ingresos. ¿Qué pasa con esto? Que cuando usted habla de ingresos, usted habla de la parte de impuestos, que en este caso es el impuesto de valor agregado y el impuesto sobre la renta, que son los más fuertes. Y luego, cuando usted habla de egresos, usted tiene que hablar de la optimización o de la administración, pero otros en los bajos fondos le hablan de los recortes. Entonces, claro, acá, como te digo, y para todos los que nos están siguiendo, ¿qué sucede? Que hoy en el 2018, digamos ya 19, que tenemos ya el plan fiscal ya listo, la decisión que se tomó a través de estos 12 planes de gobierno, que todos convergen, obviamente unos iban un poquito más hacia la ideología de cada uno de los partidos, pero al final todos convergen que había que hacer algo con los ingresos y que había que hacer algo con los egresos. ¿Qué tenemos hoy? Por supuesto tenemos hoy, y ya me permiten aquí borrar para seguir explicando, ¿no? ¿Qué tenemos hoy, Jorge? Y a todos los que nos están escuchando. Bueno, hoy tenemos, permiso, hoy tenemos una ley, ya no es un plan, que es la 9.635, que se le llama fortalecimiento de las finanzas públicas, de finanzas públicas. Y ahí me van disculpando un poco en los jeroglíficos, pero bueno, trato de hacerlo mejor en los papelitos. Todos los economistas somos igual. La letra... Así que no, pero bueno, al final lo que se va escuchando es que el plan de fortalecimiento tiene el IVA, ¿no? Que ha sido muy mediático, más que todo por el tema de la canasta básica, cosa que yo, por ejemplo, cuando he dado ya opinión, no la explicación, o he dado mi opinión, en el cual estoy muy receloso con unas cuantas cosas que se están grabando en IVA, pero bueno, al final hay un IVA y que es diferenciado, hay unos al 0, uno al 1, al 2, al 4 y al 10 y al 13. Luego tienes un impuesto sobre la renta, que es el capítulo más grande que tú tienes en esta ley de fortalecimiento de finanzas públicas, porque habla, bueno, de un montón de cosas, unas nuevas y otras que se amplían o se modifican, ya sean a nivel de cifra porcentual. Luego tienes la ley de modificación al empleo público, que hace unas horas atrás ya presentaron el primer borrador de salario único y de cómo va a ser el tema del empleo público, pero esta ley de modificación lo que está hablando sobre el tema de las anualidades, de las confidencialidades, etcétera. Y luego tienes otro punto que se llama la regla fiscal.
Jorge, todo lo que les estoy hablando y para todos los que nos están siguiendo, estas son las 4 patas de la ley, donde voy a utilizar el color azul, espero que aquí la cámara me lo detecte bien. Estos dos tienen que ver con ingresos y estos dos tienen que ver con la parte del gasto o la parte de los egresos. Ahí te queda muy claro, Jorge, y para todos los que nos están escuchando, de que este plan de fortalecimiento de finanzas públicas, que fue muy atropellado, que fue muy discutido, que al final fue el logro que consiguió, digamos, el gobierno, la administración pública en el primer año, digamos, de su administración, valga la redundancia, en donde, sí, es integral. Estás hablando de la línea o de esa línea de tendencia de ingresos que necesita fortalecerse y necesitas agarrar esa línea de ingresos y bajarla, ¿no? Para que pueda converger. Entonces aquí te das cuenta de qué ha sucedido con ¿qué ha sucedido? No. ¿Cómo fue la determinación del plan? Porque recordemos que todo este señor que está aquí, por más que hablemos a esta altura, hasta que no lleguemos al día 1 de julio del 2019, este es el día 0. Este es el día donde sí hay que empezar a decir, a partir de ahora sí podemos evaluar de qué se trata la implementación o la aplicabilidad de esta ley. Hasta el sol de hoy, en el momento que estamos grabando este clip, no hay forma de decir si la ley es buena o mala o funciona, porque no se ha puesto en implementación. A partir de este día, por supuesto, veremos los beneficios, las consecuencias, los desórdenes, los órdenes y, por supuesto, todo lo que acarrea la implementación de una nueva ley. Aquí sabemos que el principal problema que presentamos, porque hasta el día de hoy lo tenemos, es la evasión fiscal. Es un problema que no, o sea, se contempló muy vagamente en la ley, que viene a partir del 1 de julio, y que deben de los diputados reformar o hacer una ley paralela, o ellos verán el instrumento legal que van a usar para combatir la evasión. Hasta íbamos en... ¿Por qué? Porque en Costa Rica, a mayor impuesto, mayor evasión. No tenemos un control, eso sí lo sabemos todos. De hecho, Jorge, te cuento que si bien es cierto, hay muchas aristas que le hacen falta a esta ley, nosotros no podemos considerar que esta ley puede ser Messi o Cristiano Ronaldo que juegan solas. Pareciera que sí, ¿no? Porque al final el Cristiano y Messi te sacan un partido. Pero en realidad esta ley es medular y tienen que haber leyes que estén paralelas, que tengan que servir. Por ejemplo, en el tema de la evasión, que es un número, y vamos a colocarlo, según el Fondo Monetario Internacional, abril 2018, exactamente hace un año, ellos contemplan de que es un 4,6% la evasión. Voy a ponerlo aquí para que no se... La evasión en Costa Rica. ¿Qué sucede con la evasión en Costa Rica? 4,6 ¿sobre qué? Bueno, sobre un promedio de Latinoamérica que es 3%. Estamos 1,6 por encima del promedio. Primero, no hay que justificar ni el promedio ni el 4,6, porque uno debería estar cercano a 0 en evasión. Entonces, si lo vemos con respecto a otros países, los países que tienen cercano a 0 son países más desarrollados y con otras culturas mucho más diferentes a las occidentales. Esto lo podemos ver más en países nórdicos o países europeos. Incluso Estados Unidos se acerca al 3. O sea, uno dice, wow, los Estados Unidos tienen una... Y que tienen una ley tributaria de cárcel. Ah, sí, de cárcel donde te buscan. Exacto. Entonces, no estoy justificando, estoy simplemente mostrando a que, si bien es cierto, hay palabras como nos amarran el perro, nos hacemos los majes y palabras muy coloquiales y que Hacienda sabe que le hace falta, tenemos un número aterrizado según el Fondo Monetario Internacional de 4,6 para abril 2018. Todavía no hay un número, todavía pero, no sabemos si es más o menos al día de hoy. 4,6 con un país de 5 millones de habitantes que somos nosotros. Claro. Estados Unidos 3. Claro, sobre... ¿Cuántos millones? Sobre 300, entonces ahí empiezas con otros números. Pero lo que está claro es que este es el número y esto no se puede considerar ni bueno ni malo. Esto simplemente es nefasto. O sea, porque eso es plata que está faltando, porque si 4,6 de los 6 que habíamos puesto acá, es plata que le está faltando a las arcas de Hacienda y que alguien tiene que ir a buscar y que al final termina Hacienda buscándolo por métodos de préstamos, colocaciones, etcétera. Listo. Entonces, los ingresos, el principal problema, que es, prácticamente es más del 90% de los problemas que puede tener ingresos, el Estado viene por medio de esto.
Ahora, vámonos a los egresos. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, en egresos tú tienes, y ahora sí voy a desglosar un poquito el tema de los egresos. El egreso tú tienes tres patas fundamentales. Me vas a disculpar acá, Jorge, ahora me voy para este lado, ¿no? Para hablarles sobre regla fiscal, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tú tienes un presupuesto de la nación que tiene 97% rigidez. ¿Qué significa eso? Que el número que tú coloques, que hoy para 2019 son 10,9 billones de colones, esto es lo que yo digo, un número que no cabe ni en la celda de Excel. Bueno, este número, el 97%, 97 por 10, vamos a decir que es 9,7, ¿no? 9,7 billones de colones, ya está comprometido por ley. Por ley. ¿Cuál ley? Bueno, leyes que dicen cuánto tiene que crecer la partida de tal ministerio, cuánto tiene que crecer la partida de tal pensión o cuánto está colocando con el tema de las deudas que son una herencia, al final la deuda, el servicio de la deuda, que después lo vamos a desglosar un poquito. Entonces, aquí tienes un problema con esa rigidez. Una rigidez que también está amparada, que no es culpa, pero es lo que hay, en lo que se llama hoy convenciones colectivas. ¿Qué pasó con las convenciones colectivas? Hoy en Costa Rica nosotros tenemos más de 120 convenciones colectivas diferentes. O sea, tienes en otras tienes tres diferentes, etcétera. Que esto es lo que está erradicando la nueva ley de empleo público que se acaba de mostrar para poder tener un mayor orden con el tema de las convenciones. Para explicar mejor a la gente que nos está viendo, una convención colectiva son beneficios que una empresa como Recope le da a sus empleados del dinero que ingresa a ellos. Bueno, vos hablaste de Recope. Por lo menos Recope es más conocida, tienes un ICE, pero al final son dos empresas mixtas, digámoslo así, pero también tienes un ministerio o tienes un instituto que no factura absolutamente nada porque son servicios al público, ¿no? Porque al final es función pública, que también tiene una gran cantidad de beneficios dentro de las convenciones colectivas, que es muy importante decirlo, Jorge, para todos los que nos están escuchando. Esto no es un problema de el empleado público, porque el empleado público, cuando una persona entró, yo entro con unas condiciones sobre una convención colectiva que alguien tuvo que haber firmado, negociado en su momento, donde hay convenciones que pueden tener hoy 5 años, 7 años. O sea, no hay, digamos, vuelvo a repetir, no es la culpa, no es la frase culpa, es un tema de responsabilidades que hay. Y por supuesto, tú tienes la rigidez, tienes este tema de convenciones colectivas y que lamentablemente estas convenciones colectivas, el salario base es muy pequeño, pero tu plus es muy alto. Cuando hablamos de plus, anualidades. ¿Qué significa? Un plus significa todo aquel ingreso adicional a tu salario base. Vamos a dar un ejemplo. Si usted tiene un salario base de 300.000 colones, pero su colilla cuando le llega de 1 millón, es porque hubo una gran cantidad de beneficios que inflaron, como inflas un globo. ¿Lo inflaste de qué? Bueno, de ciertos beneficios que se llaman anualidades, confidencialidad, territorialidad, años de experiencia, años de trabajo, discrecionalidad, títulos. O sea, hay una gran cantidad de, digamos, de beneficios que inflan, vuelvo a repetir, inflan ese salario. Entonces, no es la culpa, simplemente es la razón por la cual tú tienes un presupuesto muy rígido, donde estás muy dentro de rubros que casi que no puedes salirte de ellos. Y a su vez también tienes asignaciones muy específicas que estás haciendo con el Instituto Nacional de Aprendizaje, con el Ministerio de Educación Pública. Entonces, vienes a tener la creación de presupuestos nacionales que es tan fácil como agarrar, entre comillas, no es así, pero es muy fácil decir, y agarro la celda Excel y la sumo. ¿Por qué? Porque tienes una rigidez de parte de leyes que te protegen, entre comillas, el presupuesto. ¿Qué viene a hacer este fortalecimiento de finanzas públicas? Bueno, en la regla fiscal lo que viene a poner es un orden al crecimiento del presupuesto.
Hay varios rubros que te identifican dentro de este capítulo 4, que yo siempre he comentado que como es tan largo todo esto, cuando llegan aquí ya están cansados y nadie lo lee. Pero en realidad, cuando llegas a la regla fiscal, te pone a pensar cómo va a ser el presupuesto del año que viene. Tanto es así que para el 2020, presupuesto 2020, ya la regla fiscal se va a tener que aplicar, y hoy, fuera de este clip que estamos haciendo, estamos escuchando algunos entes en los cuales están pidiendo consultas de que si la regla fiscal les cae o no, o hay otros entes que se están poniendo, se están volteando hacia la regla fiscal, que es un tema ya político que se van a tener que... El borrador que se presentó, que se anunció hace unas horas atrás, lo que quiere decir es empleados nuevos, reglas nuevas. Lo que pasa es que todo esto que está acá, marca un antes y un después. Es que todo esto es kilómetro cero. O sea, kilómetro cero para todo lo que vaya a empezar a partir del 1 de julio de 2019. La ley de empleo público también, cuando se ponga en ley un mes después de, digamos, de publicada en la Gaceta, eso es, a partir de ese día todo viene nuevo. Si usted, y yo lo he dicho en varias conferencias, si usted el 30 de junio coloca algo, digamos, en un tema de colocación de certificados a plazo, no le entra el nuevo impuesto sobre la renta, la ganancia de capital, por ejemplo. Si usted va a ser incluido dentro de empleo público, bueno, si va a entrar nuevo, son nuevos contratos, viene con las nuevas reglas. Si usted va a comprar algo antes del 30 de junio, que no tiene IVA y que el 1 de julio va a tener, ahí están. O sea, todo hay un antes y un después de la aplicabilidad de las leyes en Costa Rica, que hoy estamos hablando de la 9.635, pero cualquier ley tiene, digamos, o sea, es hacia adelante, no es retroactiva, o sea, no es que usted llegó, ¿quién era? No, hacia atrás le voy a aplicar, no, esto es hacia adelante una vez que se ponga en firme la implementación de cualquier ley en Costa Rica, incluso la que estamos dando. Lo que pasa es que la regla fiscal para el 2020 ya va a estar lista, ¿no? Ok. Entonces, esto es, Jorge, un poco, digamos, de qué se trata esta ley, que por supuesto ha dado mucho de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar, y entre más nos acercamos a este día va más, mucho de qué hablar, pero al final hoy estamos viendo cómo se pueden hacer esos recortes, que es lo que vamos a explicar a continuación, ya después de tener este panorama acá. Así que déjenme un momentito acá para borrar. No es que voy a hacer borrón y cuenta nueva, no, el borrón y cuenta, esto es seguir lo que vamos a seguir, de qué se trata todo esto, ¿no? Les había comentado, Jorge, al principio, ahora sí me vuelvo a ir de este lado de la cámara, les había contado que existe algo que se llama las finanzas personales, las corporativas y las públicas. Digamos que esas son las finanzas que uno tiene, ¿no? La que tiene en la casa, la que tiene en una empresa, ya sea privada, o lo que tiene en la función pública. ¿Qué está sucediendo para lo que estamos reunidos hoy, o por lo menos lo que me invitó aquí don Jorge, es para el tema de cómo hacer digamos, optimizar las finanzas públicas de Costa Rica? Cuando usted va a hablar sobre las finanzas públicas de Costa Rica, usted se imagina su casa. Bueno, ¿qué tengo en mi casa? En mi casa tengo un momento de ocio, tengo un momento necesario, tengo un momento opcional y tengo un momento totalmente banal. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿a qué me dedico yo? A ir al cine, a comer, ¿no? Ir al fútbol, ¿no? O sencillamente ir a un... el que diga aquí yo voy a tener algo en contra. Vamos a poner aquí que no va a poner nada. Porque lo que ponga va a estar escuchando en mi contra. Póngase que usted necesita ir al cine porque se va a distraer. Otros van al teatro. Un momento de tensión, no pudiera despejarme. Me tengo que despejar y usted lo hace porque es normal. Bueno, usted no tiene aquí el ocio. Obviamente es necesario comer, vestirse, ir, digamos, pagarle el colegio a sus hijos, en el caso de tener infantes en su casa, etc. Bueno, hoy que el fútbol nos da mucho de qué hablar, por lo menos los que somos liguistas no sabemos si ir o no ir. Bueno, ahí está el tema de que para los que me siguen en mis redes sociales... Disculpas por eso. No puedo hacer más nada de eso, sí. Ahí los que me siguen saben que soy liguista, así que aquí es opcional, ¿no? Opcional de si estamos en cuarto lugar o no, pero no es algo que a mí me
obligue mi vida a ir o no ir al estadio. Yo puedo ver. Y banal significa algo que no es necesario. ¿Qué significa eso? El tercer par de zapatos, por ejemplo. O sea, que usted te tenga que comprar por algo que usted lo hace siempre por gula. No, entonces uno agarra, algo que no es una necesidad. No, y que no lo necesitas y que tú lo compras y lo usaste una vez y se quedó Un deseo. ahí. Un deseo impulsivo. Entonces, ¿qué haría usted que está en su casa, que está viendo este video? Muy sencillo. Usted agarra y dice, lo banal no lo necesito. Tranquilamente. Y después usted da la opción. Mira, la primera opción o la primera prioridad es comer, vestirse, no sé qué. Y después diría, ok, lo opcional o el ocio. Entonces usted podría poner el 2 y podría ponerlo en 3. Donde para mí opcional es el fútbol, pero puede ser que el ocio sea tu fútbol y el opcional sea tu cine. Puedes jugar con las dos. Puedes jugar, y estos son los que acabo de colocar yo, pero sí puedo poner una gran cantidad, porque hay unos que van a obras de arte, teatro, clubes, deportes, o sea... Mi papá, que en paz descanse, siempre nos enseñó, primero, los gastos de la casa. Agua, luz, teléfono. Cuando la despensa está llena y ya los colegios están cubiertos y todo lo demás, ahora sí disfrutamos. Pero primero lo que es para vivir, mío y de mi familia. Es que eso así debería ser. Entonces, cuando uno está en su casa y le toca hacer todo esto, uno dice, ok, ¿dónde están mis prioridades de mi casa? No son las prioridades de la casa de Jorge donde las tengo que aplicar en mí, no. Son las de mi casa porque al final soy yo el que va a vivir. O sea, me encantaría que todo el mundo me pagara a mí mis cosas, pero no me las pagan. Me las pago yo con el trabajo que tengo que realizar. Entonces, ¿qué pasa acá? Que las empresas hacen lo mismo. Valoran dónde pueden recortar a niveles de su cadena de valor, ya o en sus gastos operativos, pero en el caso de las finanzas públicas, que no es tan fácil, porque como dijimos al principio del programa, hay rigidez, hay una gran cantidad de manos, hay cantidad de burocracia para poder tomar la decisión, pero en las finanzas públicas empezamos. ¿Cuántas instituciones tenemos? Entonces, hoy tenemos 330 instituciones. ¿Cuántos empleados públicos tenemos? Bueno, hoy tenemos 290.000 empleados públicos. ¿Cuántas escuelas tenemos? ¿No? ¿Cuántos ministerios? Y así empiezo yo a poner en un papel y un lápiz qué es lo que tengo. Y a partir de ahí, ¿qué necesito? ¿Por qué digo que necesito? Porque puede haber solapamientos, pueden haber duplicidades en posiciones, puede ser que un ente como la Caja Costarricense del Seguro Social no necesite tantos administrativos, pero sí necesite más personal de la salud. Eso te iba a decir. O sea, eso significa optimizar. Por eso volví a decir al principio, se optimiza, se evalúa. Y uno dice recortar, pero no, primero uno tiene que optimizar. Si uno tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y tiene el Consejo Nacional de Vialidad, deberían de ser uno. ¿no? Uno pudiera decir, en realidad se necesitan estos docentes, no hay duplicidad, no hay solapamiento, son cosas en las cuales uno debería de hacer ese análisis. Por eso es que Mideplan, Ministerio de Planificación en Costa Rica, que ya le puso el ojo a cerrar 6 instituciones, lo que pasa es que esas 6 están inactivas, pero ya las otras 60 ya están, digamos, siendo evaluadas. Eso es lo que debería hacer un Ministerio de Planificación, sin importar cuál es la tolda política que tenga que tener. Porque hoy se llama Partido de Acción Ciudadana, pero mañana será otro y hace 10 años eran otros. La responsabilidad de un Ministerio de Educación, de un Ministerio de Planificación, es poder planificar esto. De tantas cosas que hace, ¿no? ¿Qué necesito en mis finanzas públicas? ¿Por qué? Porque este es el egreso. Esto es lo que hay que pagar. ¿A través de qué? A través de una recolección gigante de impuestos que se le llaman tributos y que si no alcanza, tengo que sumarle una deuda para poder afrontar todos estos gastos para que todo el mundo se vaya contento a nivel de personal y a nivel de operación y a nivel de implementación y a nivel de etcétera, etcétera. Pero cuando sumamos deuda,
vamos a llegar al tope, como llegamos el año pasado, de tener que buscar un plan fiscal de emergencia, porque veníamos arrastrando de los últimos 30 años malas decisiones que nos llevaron a endeudarnos más de lo que podíamos pagar. El problema acá es que, y aquí no es un secreto ni para vos, ni para mí, ni para los que nos están escuchando, es que nosotros aquí podemos hacer varios análisis donde vamos a tirar números y los números sí nos cuadran. El tema es que en la política, en el campo político, en la arena política, sí se dan lo que son acercamientos, lobbies, coaliciones, etc. Entonces, a veces una deuda puede estar condicionada a diferentes aprobaciones, ley 3, ley 2, ¿no? Porque fui al revés. Entonces, yo te doy mi voto para esta ley, pero tú me tienes que dar la aprobación para mi deuda. Entonces, empiezan a haber cosas que se escapan de esta arena económica o financiera, que es la que estamos explicando hoy, que sí, es un hilo muy delgado y no lo podemos negar, pero lamentablemente nuestra posición, Jorge, es poder explicar desde el punto de vista académico y por supuesto con un fin de poder mejorar nuestras finanzas públicas, de que existe siempre una planificación de qué es lo que tengo para buscar después qué necesito. Y ese necesito es donde viene la palabra, y ahora sí, decisiones que a veces o no se toman, o se toman mal, se toman a la carrera, se toman unanimidad, o sencillamente no se dan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces del apuro queda el cansancio. Y a veces en Latinoamérica, ya me voy un poco más afuera de las finanzas públicas de Costa Rica, las finanzas públicas de muchos países, por la carrera la gente empieza a tomar todo este tipo de decisiones que el tiempo te da dando cuenta que están malas o que no fueron las correctas, mejor dicho, que es para ponerle la etiqueta como debe ser. No fueron las correctas, lo hiciste apurado o lo hiciste a través de un lobby. Pero también la lógica me lleva o me puede llevar a deducir qué puede estar mal y qué no. Lo veo desde este punto de vista. Tenemos una larga fila de espera en la Caja del Seguro Social. Va usted a hacerse un examen, una operación y son 3 o 4 años. O sea, tenemos cualquier cantidad de gente esperando por una. La lógica me indica que efectivamente la caja ocupa menos administrativos y hospitales funcionan 24 horas para sacar esas presas. La lógica me lo indica. No hace falta. Claro, mira, aquí hay un dicho que dice, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Ajá. ¿No? Y no voy a señalar absolutamente a nadie, pero No, sí podría decir, pero igual, lo digo a voz populi. Ajá. Lamentablemente la caja, que ha sido un ejemplo que acabas de mencionar, ha contratado en los últimos años más administrativos, es algo que está, ahí está, que en reforzar lo que de verdad necesita, que es atender esta gran cantidad de demanda, en este caso en la parte de la salud. Y es preocupante porque veo también una noticia de las noticias la semana pasada, donde CONAPE cierra el financiamiento y una de las carreras que cierra el financiamiento es la medicina. En medicina, bueno, entonces, CONAPE dice, la carrera está saturada, pero a la caja le hace falta médicos, entonces tengo un problema. Sí, dice, por eso es que a veces cuando uno hace estos análisis, que igual el hilo es muy delgado, se da cuenta que aquí hay un gobierno, ¿no? Aquí hay un gobierno y de repente lo que tiene es, en vez de membranas, los tiene muy segmentados y lo que tiene son mundos paralelos en cada uno. Entonces, en vez de tener una orquesta bien, digamos, bien atada, bien alineada, bien unida, sonando bien, lo que tiene son partículas por todos lados y de repente te das cuenta que se cae todo por la parte más delgada del eslabón. O sea, tienes un problema con unos médicos, pero casualmente el financiamiento para estudiar medicina está en estos momentos restringido o prácticamente va a estar, digamos, erradicado por este instituto que es muy importante para Costa Rica. Entonces, es ahí donde no hay una dualidad. Mira que ahorita acabamos de vivir en las últimas 48 horas un problema de la gasolina, que ha tenido el tema del etanol, y todo se ha caído por temas de estudio. O sea, es increíble, de verdad, es increíble que se haya ido por temas técnicos. O sea, porque cuando van a entrevistar al jerarca que está hoy de turno de la refinadora costarricense de petróleo, que es Recope, hasta el mismo jerarca no sabe lo que está
explicando, eso es algo que salió a la luz pública, no lo estoy diciendo, lo estoy rescatando, para ejemplificar este tema de mundos paralelos donde no existe algo que los una a todos. ¿Ven que, o sea, tan sencillo como agarrar una universidad que emita la carrera de química, ingeniería química o algún tipo de materiales industrial y decirles, bueno, señores, háganos todas estas corridas para ver si nosotros podemos echarle etanol a la gasolina y ponerla Eco 95 como se decía. Y a mí lo que me da tristeza en esa parte es que se cae por temas de estudios, o sea, porque fue más un tema de presión que poder hacer las cosas bien. Volvemos al mismo tema de o tomar mal la decisión o hacerlo a la carrera o hacerlo por unanimidad. Ve que ahí estaba escrito antes de que tuviésemos este ejemplo de Recope. Pero bueno, ese es uno de los muchos que hemos visto que se han tomado decisiones. Igual me acuerdo hace unos 5 años atrás, o 6, me recuerdan acá, cuando se tomó el tema por unanimidad de poder colocar las cámaras para captar los infractores por velocidad, que al final duró 1 mes y medio y fue más, fue peor el costo de toda la implementación que en realidad la viabilidad de poder llevar a cabo algo que, te digo una cosa, tiene la razón, o sea, ¿por qué no estar emitiéndole multas a los que imprimen? Porque cuando agarramos algún tipo de arteria vial, vemos algunos irresponsables, porque eso sí lo vemos, que van a 120, 140, 180 en lugares donde deberían ir a 80, ¿no? O sea, eso no es lo que debería estar sucediendo, pero lamentablemente la implementación de algo que era beneficioso para el país, lamentablemente se cae por estudios, igual en el tema del etanol. O sea, aquí nadie te va a decir que el etanol no emite menos gases contaminantes, pero todo lo que pasó hacia atrás, cae todo esto por una mala decisión. Reducción de gasto, la palabra reducción, lo que me dice a mí es despidos, es un montón de cosas que tal vez no son la solución. Yo digo que una reducción de gasto público es una reestructuración de ese gasto. Vuelvo a repetir, yo me sumo a la reestructuración, optimización que necesito. Porque, vuelvo a repetir, en ningún proceso de reestructuración va a salir todo el mundo beneficiado. Al contrario, hay gente, y digo gente, y hay proyectos que al final van a tener que salir con una consecuencia de estar despedidos o de que se vayan a retrasar algunos tipos de inversiones. Eso es normal en las optimizaciones, en la parte corporativa y en la parte personal. O sea, puede ser que tu opción de ir este año a Disney ya no lo puedes hacer porque tienes un flujo de caja muy limitado y vas a tener que dejarlo para el año que viene. O sea, así de sencillo. Pero también lo veo así. La reducción del gasto puede ser que yo, ese monto que tengo en el rubro que vivimos de rigidez, en lugar de reducirlo, lo pueda invertir para hacer mi sector productivo. Es que yo siempre he dicho que el sector financiero, el sector público, hoy le cae el maná del cielo, pero uno pudiera agarrar a muchas instituciones y hacerlas mucho más productivas, o sea, volverlas productivas. ¿Por qué no vender investigación y desarrollo de las universidades? ¿Por qué no hacer que un Recope o un ICE se meta a jugar en otras grandes ligas? O sea, que pueda ser mucho mejor. O sea, ¿qué los limita? Y así pueden ser otros ministerios. ¿Por qué no vender servicios que le pueda ayudar a lo que hablábamos ayer cuando estábamos hablando del tema de hoy? Un Ministerio de Justicia que puede perfectamente hacer de su sistema penitenciario un sistema productivo. Mira, nosotros vimos la semana pasada una noticia que salió en El Salvador donde estaban utilizando a los privados de libertad para limpiar las playas en pro de tener playas limpias para Semana Santa en El Salvador, en el país vecino de nosotros. Obviamente vienen todos los comentarios en redes sociales, que al final la red social se presta para todo, pero al final tú te das cuenta y tú dices, sí, el privado de libertad que está sin hacer absolutamente nada dentro de un centro penitenciario, usted lo puede agarrar y decirle, hey, señor, no estás haciendo trabajo forzado, simplemente estás haciendo trabajo social y lo puedes hacer. Hace 50, 70, 80 años en las dictaduras agarraban a los presos y fueron los que construyeron las carreteras de este continente. O sea, así fue que hicieron las carreteras en muchos de los países que hoy ya se tienen que concesionar. Entonces, uno pudiera agarrar a estos
muchachos y muchachas privados de libertad y poder hacer de un beneficio social, una ayuda social con un beneficio social. En ningún momento estamos hablando de explotación de derechos humanos, porque también es parte de lo que escriben debajo de estas notas que hubo en El Salvador. Yo estoy de acuerdo en que ellos se les obligue a trabajar y a estudiar como parte de su reinserción en la sociedad. Porque el Ministerio de Justicia, por ejemplo, es el ministerio que tengo más claro yo, es un gasto. No hay, por supuesto, es un gasto completo. Al igual que podríamos mejorar la caja del Seguro Social. O sea, ¿qué falta hace en Costa Rica que los hospitales trabajen las 24 horas y no solo el servicio de emergencias? Porque si usted tiene, por ejemplo, una enfermedad terminal o tiene una enfermedad grave, a usted no le importa si su examen o si su operación es a las 1 o 2 de la mañana. Usted lo que ocupa es que se la hagan. Usted lo que ocupa es salud. No, y créeme que no importa la hora que te la pongan, vas a estar igual de nervioso, igual de preocupado, igual de ansioso. O sea, y tú quieres salir con tu cuerpo lo más sano ¿cuánto posible. representa esa lista de espera en gasto para la caja del Seguro Social? No, y todo lo que son medicinas, etcétera, que es para ir apaciguando los dolores y todo eso, porque eso también viene en la parte de farmacia, ¿no? El ICE debería estar también ya en infraestructura, no solo haciendo represas, sino solo generando energía eléctrica. Ya ellos, o sea, hay que ver las obras que hace el ICE, que son de primera, o sea, de primer mundo, y ya el ICE debería estar compitiendo, igual que Recope. Recope ya debería cambiar su cassette de refinadora, que no refina, y ya buscar otro mercado igual. Mira, para competir. Todo lo que tenga que ver con apertura comercial es bueno para todo el mundo. No solamente es bueno para las instituciones que acabas de mencionar, sino también para el consumidor final. Nosotros sabemos que tenemos una de las gasolinas, no todo el tema de etanol, dice, gasolina más caras que hay. Y cuando tú ves el costo operativo, al final no es el costo operativo, sino es el gasto operativo que tú tienes de la gasolina más el impuesto que tienes asociado, etcétera. O sea, tienes lo que se le llama, entre comillas, y se le dice muy coloquial, elefantes blancos, donde no sabes qué hay adentro, pero es una gran cantidad de gastos asociados. Es igual en el tema de la electricidad, que tú tienes un gran instituto costarricense de electricidad, que sí, y hay que decirlo acá, sí, es el único instituto y es el pionero y etcétera, y no se le puede quitar porque es el que había, es el que hay. Pero también tienes que agarrar a ese señor y poderlo optimizar para mantenerlo vivo y mantenerlo contento y mantenerlo danzando a una buena música, no como hoy que lo que está reportando son pérdidas y pérdidas y pérdidas, y nos estamos dando cuenta que empiezan a salir fantasmas de hidrotárcoles o por allá, de cosas que están a medias y que los problemas salpican en la banca nacional, en el caso del Banco Nacional, que fue el que prestó la gran cantidad y la fuerte cantidad de dinero para este embalse. Entonces, tú te das cuenta que cualquier tipo, y vuelvo al punto, de decisión que tú tomes, vas a tener diferentes aristas. Y lo importante es, como dijimos al principio del clip, mitigar el riesgo para que sea la menor consecuencia posible, pero siempre vas a tener consecuencias. Cuando vas a hacer temas de optimización, sí, puede haber un recorte de planillas. Recordemos que hay mucha gente que se está jubilando, porque todos los días pasa y todos los días envejecemos y alguien llega a su edad de jubilación. El 22% de la planilla hasta el 2022, valga la redundancia, se va a jubilar. Entonces, ¿qué haría uno? No contrato más. ¿Qué necesito? ¿Necesito cubrir esa plaza o la puedo agarrar con 2 personas y dividirla? O sea, tengo que tener esa habilidad empresarial, esa habilidad gerencial como Ministerio de Planificación de poder cascadear y decir, esta plaza o se congela o desaparece o las responsabilidades, digamos, se segmentan en 2 o 3 personas, o si vale la pena tener esta persona contratada, y así sucesivamente en todos los eslabones. Entonces, no es tan fácil hoy, porque estamos aquí diciendo algo muy en general, no estamos señalando punto por punto, pero sí podemos dejar claro, Jorge, y para todos los que nos están escuchando, cuáles son esos pasos que usted seguiría en su parte personal y cómo se podría cascadear hacia o elevar, digamos en este sentido, a unas decisiones corporativas o decisiones en finanzas públicas, que bueno, que fue hoy lo que nos está aquí llevando a hacer este clip, Jorge, para todos tus seguidores. Daniel, de verdad muchas gracias por el tiempo. Creo que la explicación ha sido exquisita. El tema se lo tenía que dejar al experto. Esta vez yo no hablé, gracias a Dios.
pero de verdad muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, Jorge, muchísimas gracias a ti por la invitación, a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión. Esto es algo que pasa todos los días en nuestras casas, pasan todos los días en nuestras pymes, pasa todos los días en nuestras empresas donde trabajamos, y si estamos en la función pública no hay que tenerle miedo, porque lo único constante es el cambio. El entorno cambia todos los días. Hoy tenemos calor, pero en la tarde tenemos frío y después tenemos lluvia y así sucesivamente. ¿Y qué hacemos cada uno de nosotros? Al igual que hace usted en su casa, se prepara para mitigar ese riesgo de no tener enfermedades o que no le caiga el palo de agua o no lo agarre en una presa a una hora que no es. Entonces, es exactamente lo que uno tiene que hacer en las finanzas públicas. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, y Jorge, muchísimas gracias por hacerme partícipe de este programa. Gracias por todo, de verdad. Hasta luego. Gracias.